الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Con relación a los relatos de la vida de Hazrat Abu Bakr, estaba mencionando sus opiniones y acciones contra los que se negaban a pagar el zakat, pago que ha de realizarse anualmente bajo la ley islámica sobre ciertos tipos de propiedad y que se usa para caridad y propósitos religiosos y que es uno de los 5 pilares del Islam. En el Tarikh al-Tabari se mencionan aún más detalles al respecto de la siguiente manera. Las tribus de Asad, Ghaftán y Tai se unieron de la mano de Tulayha bin Jubalid, quien había proclamado falsamente ser profeta. A excepción de otros individuos, la gente perteneciente a la tribu de Asad se reunió en un sitio llamado Samira. Este lugar lleva el nombre de un individuo de la tribu de los Ad y está situado en el camino hacia la Meca. Esta zona está rodeada de montañas negras, razón por la que este lugar se llama así. La gente de los Fuzara y los Ghaftán se reunió en el sur de Tiwa junto a sus aliados, y a la gente de los Tai se reunió en las afueras de su área. Los partidarios de la tribu de Zalaba bin Sad, Murra y Abbas se reunieron en un lugar llamado Abrak, en la zona de Rabaza. Rabaza es también un valle en Medina situado en una distancia de 3 días de viaje. Abrak Zabada era uno de los lugares que pertenecían a la tribu de Zubayán. Algunos individuos de los Banu Kinana también se unieron a ellos. Sin embargo, esas zonas no podían acogerlos y por ello se formaron 2 grupos. Un grupo gobernó en Abrak, mientras que el otro se dirigió a Zul-Qasa, que se encuentra a una distancia de 40 millas de Medina. Luego, Tuhaila envió a Hibbal en su ayuda, que era su sobrino. De esta manera, Hibbal se convirtió en el líder de la gente de Zul-Qasa, que también incluía partidarios de la tribu de Asad, Lais, Bil y Mujdel. Auf bin Fulan bin Sinan fue nombrado líder de la tribu de Murra, que se encontraba en Abrak. Haris bin Fulan, que pertenecía a la tribu de Subain, fue nombrado líder de las tribus de Zalaba y Abbas. Estas tribus enviaron sus delegaciones a Medina. Todas ellas se reunieron y cada tribu envió su respectiva delegación, y estas personas se quedaron con los ancianos de Medina. Todos ellos, con la excepción de los de Hazrat Abbas, los alojaron como sus invitados y los llevaron ante Abu Bakr. Sin embargo, la condición que se había estipulado era que ellos continuarían ofreciendo sus oraciones pero no pagarían el zakat. Allah había decretado a Abu Bakr firmemente en la verdad, y por ello dijo: incluso si se niegan a dar esta cuerda como zakat, que se utiliza para atar sus camellos, lucharé contra ellos. Con relación a qué condiciones tenían aquellas delegaciones que se negaron a pagar el zakat y que ahora regresaban a Medina después de haber visto a Hazrat Abu Bakr tomar esa postura. Un historiador dice: cuando estas delegaciones vieron la determinación de Hazrat Abu Bakr, abandonaron Medina y regresaron. Sin embargo, cuando se iban a Medina, estuvieron dándole vueltas a 2 asuntos. En primer lugar, ninguna discusión en relación a no pagar el zakat sería fructífera.
La orden islámica a este respecto era clara y no parecía posible que el Jalifa fuese a cambiar su postura y su decisión, especialmente porque los musulmanes estaban de acuerdo con su opinión, dispuestos a apoyarle, ya que el asunto se había vuelto claro y evidente para ellos. En segundo lugar, para aprovechar la debilidad y la falta de cantidad de musulmanes que había a fin de lanzar un ataque tan severo contra Medina que derribaría a un gobierno musulmán y pondría fin a esa religión. Este era el punto de vista que sostenían, pues creían que de esta manera podrían acabar con su religión y conquistarlos. En cualquier caso, esta gente volvió a sus tribus y dijeron que había muy poca gente en Medina en ese momento y les incitaron a lanzar un ataque. Pero por otro lado, Hazrat Abu Bakr no era ajeno a esto. Una vez que estas delegaciones regresaron a Medina, puso guardias para que vigilaran continuamente todos los rincones de Medina. En este sentido, Hazrat Ali, Hazrat Zubair, Hazrat Talha, Hazrat Abdullah bin Masud fueron designados para esta tarea. En una narración se menciona que Hazrat Sa'd bin Abi Waqqas y Hazrat Abdurrahman bin Auf también fueron elegidos para vigilar. Además de esto, Hazrat Abu Bakr ordenó a toda la gente de Medina que se reuniera en la mezquita y luego les dijo: toda la gente del país se ha vuelto incrédula y sus delegaciones se han marchado viendo que sois muy pocos. No sabéis si os atacarán de día o de noches. Su grupo más cercano está solo a un barid de distancia. Un barid equivale a 12 millas. Algunos de ellos deseaban que aceptáramos sus condiciones y los acogiéramos, pero nos negamos a ello y rechazamos sus condiciones. Por lo tanto, debéis prepararos para luchar. Este análisis de Hazrat Abu Bakr resultó ser completamente correcto y después de solo 3 noches, los que se negaron a pagar el zakat lanzaron un ataque contra Medina al anochecer. Dejaron a un grupo de sus aliados en Zu Hisa como refuerzos por si era necesario. Zu Hisa era una de las fuentes de agua de Banu Fuzara, situada entre Rabada y Nahl. Los asaltantes llegaron a los puestos de vigilancia de Medina por la noche y había soldados que ya habían llegado allí. Entonces les siguieron otros que estaban escalando por las murallas. Los guardias se alertaron a la gente de este ataque de los enemigos y esa misma gente se apresuró a informar a Hazrat Abu Bakr del avance de los enemigos. Hazrat Abu Bakr mandó el mensaje de que todos se mantuvieran firmes en sus posiciones y todo el ejército así lo hizo. A continuación, Hazrat Abu Bakr tomó a todos los musulmanes presentes en la mezquita y tras mostrar en sus camellos se dirigieron hacia los asaltantes y el enemigo fue derrotado. Los musulmanes les persiguieron en sus camellos hasta llegar a Zu Hisa, pero el grupo de refuerzos de los enemigos salió a combatir contra los musulmanes con sus botas de agua hechas de cuero, pero llenas de aire y atados con cuerdas. Entonces pateaban estos recipientes de agua con sus pies para que colgaran delante de los camellos. Y viendo que estos se asustaban muchísimo de ver esos objetos en movimiento delante de ellos, todos los camellos de los musulmanes se asustaban de esas botas de agua y huían. Los musulmanes que los montaban no pudieron controlarlos hasta que llegaron de nuevo a Medina. Al final los musulmanes no sufrieron ningún daño, aunque tampoco consiguieron obtener nada. Debido a esta supuesta derrota de los musulmanes, los enemigos tuvieron la impresión de que estos eran débiles e incapaces de luchar, y teniendo esta suposición en mente, informaron a sus camaradas estacionados en Zu Hisa de los acontecimientos. Confiando en la veracidad de estas noticias, salieron hacia este grupo, pero no eran conscientes de que Dios Altísimo ya tenía otros planes para ellos y que ciertamente Él iba a cumplir.
Hazrat Abu Bakr estuvo ocupado toda la noche en la preparación del ejército. Luego, en la última parte de la noche, habiendo formado el ejército, partieron a pie. Numan bin Mukarrim fue designado para vigilar el flanco derecho, Abdullah bin Mukarrim el flanco izquierdo y Suabid bin Mukarrim la retaguardia del ejército, y además tenían algo de caballería. Todavía no había salido el sol cuando los musulmanes se encontraron en el campo de batalla con los que se negaban a pagar el zakat. No tenían ninguna idea o indicio de la llegada de los musulmanes y de repente el ejército musulmán los atacó con sus espadas. La lucha tuvo lugar en la última parte de la noche y los rayos del sol aún no habían brillado sobre ellos desde el horizonte que los oponentes fueron derrotados y comenzaron a huir. Por otra parte, consta en que los musulmanes se apoderaron de todos sus animales. Durante este incidente, Hibal fue asesinado. Hazrat Abu Bakr los persiguió hasta que llegaron a Zu al-Qasa y se detuvieron allí. Esta fue la primera victoria concedida a los musulmanes por Dios Altísimo. Hazrat Abu Bakr envió a Hazrat Numan bin Mukarrim y a algunos otros allí y regresó él mismo a Medina. Esto ha sido citado en Tarikh al-Tabari. Al comparar este combate con la batalla de Badr, el autor escribe: en esta ocasión la fe y la convicción, firmeza y determinación, la resolución y la estabilidad demostrada por Hazrat Abu Bakr revitalizaron los corazones de los musulmanes con los recuerdos de las batallas que ocurrieron durante la vida del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Esta primera lucha durante la época de Hazrat Abu Bakr fue bastante similar a la batalla de Badr, pues el día que tuvo lugar esta batalla los musulmanes contaban con unos escasos 113 hombres, mientras que los politeístas de la Meca superaban los 1000. Incluso en esta ocasión, durante la batalla que tuvo lugar entre Hazrat Abu Bakr y los enemigos, las fuerzas musulmanas eran muy reducidas en número y en el lado contrario, las tribus Abbas, Zubian y Ghaffan se enfrentaron a los musulmanes con un gran ejército. En el día que tuvo lugar la batalla de Badr, Allah concedió la victoria a los musulmanes sobre los politeístas y en esa ocasión Hazrat Abu Bakr y sus compañeros demostraron su perfecta fe y lograron la victoria sobre sus enemigos. Al igual que la batalla de Badr trajo consigo resultados de gran alcance, del mismo modo, esta batalla también tuvo un profundo impacto en el futuro del Islam. Debido a su ira y rabia por esta derrota, las tribus de Banu Zubayyan y Banu Abbas atacaron repentinamente a los musulmanes que vivían entre ellos y los sometieron severas brutalidades a la vez que los martirizaban. Esta fue la retribución, o sea, martirizar a los cientos y miles de musulmanes que vivían en sus regiones, y posteriormente otras tribus siguieron su ejemplo. Después de enterarse de estas atrocidades, Hazrat Abu Bakr juró matar sin piedad a los politeístas e ir a cada tribu y vengar a los musulmanes que habían perdido la vida, quitando la vida a los que los habían martirizado. Bajo el liderazgo y la guía de Hazrat Abu Bakr, una vez que las embestidas de los que se negaban a pagar el zakat fueron detenidas una tras otra, las tribus más débiles y vacilantes comenzaron a venir en Medina y a empezar a hacer zakat. Cuando las tribus más débiles observaron que no había sucedido lo que había sucedido con las tribus más grandes y poderosas, entonces todos los que estaban refiriendo al zakat vinieron a ofrecerlo a Medina. Algunas tribus empezaron a llegar con su zakat en la primera parte de la noche, otras vinieron en medio de la noche y algunas otras en la última parte de la noche, cuando cada una de las caravanas que llegaba a Medina, la gente las recibía, algunas portadoras de una advertencia o, en otras palabras, portadores de malas noticias. Sin embargo, en todos los casos, Hazrat Abu Bakr decía que estas personas eran portadoras de buenas nuevas y que habían venido a ofrecer ayuda en lugar de causar daño. Así como se dieron cuenta de que estas caravanas de gente venían a apoyar el Islam y traían con ellos un capital para ser ofrecido como zakat, la gente que dirigió a Hazrat Abu Bakr le dijo: eres un hombre muy bendito, siempre has estado acompañado de buenas nuevas. En esta ocasión Hazrat Abu Bakr también dijo: los portadores de buenas noticias e intenciones viajan muy rápido, mientras que por el contrario los grupos que traen consigo buenas noticias viajan sin prisa y con tranquilidad.
puedo discernir la verdad del asunto por su velocidad. Después, en la victoria contra los que se negaban a pagar el zakat, se narra que lo siguiente en el libro del Tarikh al-Tabari con respecto a la recaudación del zakat. Durante ese tiempo las limosnas se recibían en Medina y en tal grado se excedían las necesidades de los musulmanes. Mientras lo lograban estas victorias y recibían buenas nuevas, el ejército de Hazrat Usama también regresó a Medina tras su victoria y éxito. A su regreso, Hazrat Usama fue nombrado por Hazrat Abu Bakr como su representante en Medina. Además, se dice que Hazrat Abu Bakr designó Sinan Zamri como su representante y le dijo tanto a él como a su ejército: de momento debéis descansar y permitid que vuestras que vuestras monturas también descansen. A continuación, Hazrat Abu Bakr tomó su montura junto con el resto de la gente y partió hacia Zu al-Qasar. Sin embargo, los musulmanes humildemente le dijeron: oh Jalifa del Profeta, te pedimos en nombre de Dios que participes en esta expedición, porque si Dios no lo quiera, sufres algún daño, entonces todo habrá acabado. Te pedimos que elijas a otra persona en tu lugar para que si algo pasara en esa persona, se puede designar a otra persona. Hazrat Abu Bakr respondió: juro por Allah que no haré eso, sino que os daré protección con mi propia vida. Luego, con respecto al asalto lanzado contra la gente de Rabaza, se registra después de hacer todos los preparativos, Hazrat Abu Bakr partió hacia Zu al-Hisa y Zu al-Qasar. Este último, en un lugar situado a una distancia de 40 millas de Medina. Numan, Abdullah y Suabid estaban en sus posiciones cuando Hazrat Abu Bakr llegó hasta la gente de Rabaza en la zona de Abrak. Allí se produjo una dura batalla. Al final Dios hizo que Haris y Auf fueran derrotados y todos aquellos que eran los jefes de las tribus de Murra y Zalaba y Abbas y Hutaya fue capturado vivo. Durante unos días Hazrat Abu Bakr permaneció en Abrak y transformó un exuberante y verde tierra de Abrak en estos pastos para los caballos de los musulmanes. Tras enfrentarse a la derrota en esa batalla, la gente de Banu Abbas y Banu Zubian se reunió con Tulaiha, que había viajado desde Sumaira y Buzaja, donde se había refugiado. Buzaja era el nombre de un manantial en la gente de Banu Asad. En ese lugar tuvo lugar una gran batalla entre Hazrat Abu Bakr y Tulaiha Asadi. Además, con respecto a esto, al estado de las tribus derrotadas, el autor escribe: Abbas, Ubiyan, Gaftan, Bani Bakr y todas las demás tribus rebeldes de las cercanías de Medina deberían haber cesado su traición y obstinación y haberse convertido en personas absolutamente obedientes hacia Hazrat Abu Bakr y haber accedido a cumplir los mandatos fundamentales del Islam. Como resultado, se habrían unido a las filas musulmanas y luchado contra los apóstatas. Había sido muy sabio hacer eso, y los eventos que siguieron también apoyan esta idea, porque debido a Hazrat Abu Bakr la oposición había perdido su posición. Asimismo, las victorias logradas en la frontera por el Imperio Bizantino produjeron asombro en la gente de Medina. La fuerza de los musulmanes había aumentado enormemente y no se encontraban en el estado de debilidad que reinaba en los días de la batalla Badr y otros combates de antaño que tuvieron lugar. Ahora la Meca, que estaba a su lado, y también Taif y la supremacía de ambas ciudades que se había establecido en toda Arabia. Aparte de esto, vivían grandes poblaciones musulmanas entre aquellas tribus a las que los rebeldes no podían incitar a unirse en ellos. Por su posición se volvió muy frágil. No obstante, a pesar de todo, su enemistad con los musulmanes les había ciegado, y muy poco a poco empezaron a perder el sentido de lo que era ventajoso o desventajoso para ellos. Habían abandonado su tierra natal y se habían unido al falso pretendiente del profeta de la tribu de Bani Asad, Tulaiha bin Jubalid. Ni siquiera los musulmanes que se encontraban entre ellos pudieron detener sus malas intenciones. Con su llegada, Tulaiha muslima aumentaron su fuerza y las llamas de rebelión comenzaron a estallar en Yemen. En cualquier caso, siempre hay que recordar que esa gente se rebeló y comenzó una guerra, y esta
no se libró contra ellos simplemente porque alguien había proclamado ser profeta. De hecho, estaban luchando contra una rebelión y respondiendo a la guerra que se libraba contra ellos. Al mencionar la victoria contra los que se negaron a pagar el zakat y el valor y la determinación de Hazrat Abu Bakr, y Abdullah bin Masud relata: después de la muerte del mensajero de Allah, nos enfrentamos a una situación tal que si Dios no nos hubiera ayudado a través de Hazrat Abu Bakr Siddiq, seguramente hubiésemos perecido. Todos los musulmanes acordaron unánimemente que no lucharían contra el enemigo por los camellos que pertenecían al zakat y que a cambio se ocuparían de la adoración de Allah hasta alcanzar la victoria completa. Sin embargo, Hazrat Abu Bakr Siddiq había tomado la firme decisión de luchar contra los que se negaban a pagar el zakat. Puso dos opciones ante los que se negaban a pagar el zakat y no se les dio una tercera opción, a saber, o aceptaban la humillación y el fracaso o se preparaban para el exilio o para luchar. Aceptar la humillación y el fracaso significaba que aceptaban que los que habían sido asesinados entre ellos estaban destinados al infierno y los que habían sido asesinados entre nosotros estaban destinados al paraíso, y también debían pagar el dinero de sangre de los que habían matado. Además, no debían exigir que se les devolviera nada del botín de guerra que habíamos adquirido de ellos, por lo que nos habían quitado debía ser devuelto. En cuanto a ser exiliados, ello significaba que tras ser derrotados tendrían que abandonar sus zonas y habitar en tierras lejanas. Con respecto a esto, Hazrat Muslim Maud, Khalifatul Masih II, dice: tras el fallecimiento del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando ciertas tribus de Arabia se negaron a pagar el zakat, Hazrat Abu Bakr se mostró dispuesto a luchar contra ellas. La situación en este momento era tan delicada que incluso gente como Hazrat Abu Bakr sugirió mostrar indulgencia. No obstante, como ya he mencionado también con anterioridad, Hazrat Abu Bakr respondió: ¿qué autoridad posee el hijo de Abu Quhafa para otorgar la instrucción de que el mensajero de Allah había dado? Por Allah, si en la época del mensajero de Dios esta gente daba como zakat incluso la cuerda con la que ataban las patas de sus camellos, les quitaré eso también y no descansaré hasta que paguen el zakat. Entonces dijo a sus compañeros: si no podéis apoyarme en este asunto, entonces no lo hagáis, pero yo lucharé contra ellos, e incluso si tengo que hacerlo yo solo. Hazrat Muslim Maud, Khalifatul Masih II, afirma además: tal era su nivel de obediencia al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, que a pesar de las circunstancias extremadamente peligrosas y que los distinguidos compañeros le sugerían que no luchara contra ellos, aún así estaba dispuesto a enfrentarse a todo tipo de peligro con tal de cumplir el mandato del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. En otra ocasión, Hazrat Muslim Maud, Khalifatul Masih II, afirma: durante la era de Hazrat Abu Bakr, cuando el desorden de la apostasía comenzó a extenderse por todas partes y las oraciones de congregación solo se ofrecían en las aldeas y también el ejército había sido enviado a Siria, Hazrat Abu Bakr envió una instrucción a los que tenían que pagar el zakat, en la que afirmaba que si incluso alguien solo daba una cuerda en zakat durante la época del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, él se la quitaría ahora por la fuerza de la espada y si se negaba a darla. Incluso un hombre tan valiente y lleno de coraje como Hazrat Abu Bakr expresó su opinión de que en vista de la situación no debían insistir en el pago del zakat. No obstante, Hazrat Abu Bakr no estuvo de acuerdo con él en absoluto, por lo que este episodio se desprende de la importancia de zakat. Hazrat Muslim Maud mencionó esto durante su discurso en el que habló de las distintas etapas de Taqwa y lo importante que era el pago del zakat para aquellos que caminan en la senda de la rectitud. Hazrat Muslim Maud también declaró que los Ahmadis deben ser conscientes de la importancia del zakat y prestar especial atención a su pago. En relación a esto, en esta ocasión, Hazrat Muslim Maud, Khalifatul Masih II, declaró que el concepto de zakat es extremadamente importante. Sin embargo, la gente que no lo ha entendido, después de la observación de la salat, la oración obligatoria, Dios Altísimo ha ordenado pagar el zakat y al respecto, Hazrat Abu Bakr dijo: trataré a los que se niegan a pagar el zakat de la misma manera que al santo profeta sallallahu alaihi wasallam trataba a los incrédulos, y tomaré sus hombres y mujeres como esclavos. Tras la muerte del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, allí surgió la prueba de tal prueba por la que la gente en toda la tierra de Arabia, a excepción de la Meca, Medina y otras zonas más, comenzó a convertirse en apóstatas.
Hazrat Umar sugirió que debían establecer la paz con los que negaban a pagar el zakat y luchar primero contra los que habían caído en la apostasía y que las demás formarían gradualmente como resultado. La primera tarea y más importante era erradicar a los falsos programadores de profetazgo, ya que su disensión era mucho más grave. Sobre esto, Hazrat Abu Bakr declaró: si la gente que debe de pagar zakat, incluso una cabra joven o la cuerda la que atan la pata de un camello, tal y como pagaban anteriormente en los tiempos del Santo Profeta, sin duda lucharé contra ellos y todos vosotros me abandonáis. Incluso si las bestias salvajes de la selva se unen y atacan Medina, yo solo lucharé contra ellos. Esta es también una de las bendiciones del califato y su sentido de que el califa de la época hace todo lo posible para mantener la Sharia, la ley islámica. En otra ocasión, Hazrat Muslim Maud declaró otra alegación que se planteaba por la gente ha sido respondida por Dios Altísimo hace 1300 años. Los que plantean esta alegación afirman: consultaos en asuntos importantes. Esta fue una instrucción para el Santo Profeta Sallallahu, por lo que ¿cómo se aplica esto al califato? Así pues, afirman que esta instrucción no es para el califato. Sin embargo, estas personas deberían recordar que se trata de una acusación muy similar a la que la gente planteó contra Hazrat Abu Bakr, que se refería al zakat en lo que respecta a tomar limosna de su riqueza. Afirmaban que esta era una instrucción para el Santo Profeta Sallallahu y que, puesto que él había fallecido, en consecuencia nadie más tenía derecho a recaudar sadaka, limosna de ellos. El que había sido instruido para hacer esto ya había fallecido. Hazrat Abu Bakr les dijo que ahora él era el destinatario de esta instrucción y que aunque el Santo Profeta Sallallahu había fallecido, no obstante la Sharia seguía intacta y por ello ahora es responsabilidad del califa de la época. Hazrat Muslim Maud dijo además en su discurso: de la misma manera le digo que quien ha lanzado esta acusación contra mí, que ahora soy el destinatario de este mandamiento, si esta respuesta que fue dada por Hazrat Abu Bakr era cierta en ese momento, y de hecho lo era, entonces lo digo hoy también es cierto, en el sentido de que ahora soy su destinatario, y este principio siempre se aplicará al califato. Uno debe tener siempre presente esto. Hazrat Muslim Maud, Khalifatul Masih, afirma además: si los que proclamáis es cierto, entonces habría que abrogar muchos mandamientos del Sagrado Corán y esto sería una humillación total. El Muslim Maud mencionaba esto es un discurso sobre la institución del califato. En otra ocasión, Hazrat Muslim Maud, Khalifatul Masih II, declaró: tras la muerte del Santo Profeta Sallallahu, muchos musulmanes ignorantes se convirtieron en apóstatas. Está registrado en la historia que solo quedaban 3 lugares donde se ofrecían oraciones en congregaciones en las mezquitas. Asimismo, mucha gente del país se negó a pagar el zakat. Afirmaban que después del Santo Profeta Sallallahu, ¿cómo podían alguien tener derecho a reclamar ese zakat? Cuando esta rebelión se extendió por toda Arabia y Hazrat Abu Bakr decidió tratar de forma estricta con esa gente, Hazrat Umar y varios otros compañeros visitaron a Hazrat Abu Bakr y, como se ha mencionado anteriormente, proclamaron: este es un momento muy delicado e incluso la más mínima negligencia puede resultar en una gran pérdida. Por lo tanto, sugerimos que no nos enfrentemos a un enemigo tan grande y deberíamos tratar a aquellos que no desean pagar el zakat con indulgencia. Ante esto, Hazrat Abu Bakr respondió: quien quiera de vosotros que tenga miedo puede ir donde desee. Por Allah, incluso si tan siquiera uno solo de vosotros me apoya, aún así yo saldré y lucharé contra el enemigo, y si el enemigo entrara en Medina y matara a mis familiares y amigos, y aunque los perros arrastraran los cadáveres de las mujeres de las calles de Medina, seguiré luchando contra ellos y continuaré luchando contra ellos hasta el punto de que den como zakat incluso la cuerda con las que atan las patas de sus camellos y que antes solían pagar como zakat. A partir de entonces, Hazrat Abu Bakr luchó valientemente en contra de las malvadas estratagemas
del enemigo y finalmente logró la victoria. Esto se debe que creía que era una tarea que solo él podía llevar a cabo. Por eso, cuando los compañeros le presentaron sus sugerencias, declaró que tanto si se levantaban en su apoyo como si no, estaba dispuesto a luchar contra el enemigo, incluso en solitario, y no se detendría hasta sacrificar su vida en el camino de Dios Altísimo. Hazrat Muslim Maud declaró además: así pues, una nación que inculca tal nivel de determinación en su siempre tiene determinación en su gente, siempre tiene éxito y el enemigo no puede enfrentarse a ellos. Este es el secreto del éxito de las naciones que hay que tener siempre presente. En otra ocasión, Hazrat Muslim Maud escribió después del fallecimiento de Santo Profeta Sallallahu, cuando miles de personas en Arabia se convirtieron en apóstatas debido a su desacuerdo sobre la cuestión de Zakat y Muslima, iba a atacar Medina. En ese momento, Hazrat Abu Bakr, quien era el califa, fue informado de que Musailima, junto a con un ejército de 100.000 combatientes, iba a lanzar un ataque contra Medina. En su momento, algunas personas se sugirieron a Hazrat Abu Bakr que, dado que habían pasado un periodo delicado y debido a que un desacuerdo sobre la cuestión de Zakat, la gente se estaba convirtiendo en apóstata y Musailima había llegado con una fuerza muy grande, por lo que sería prudente que, a la luz de la situación, establecieran inicialmente la paz con aquellos que se negaban a pagar el Zakat. No obstante, Hazrat Abu Bakr no se preocupó de lo más mínimo por los peligros y dijo que lo que estaban presentando, esta sugerencia, estáis tratando de convencer de hacer algo que va directamente contra el nombramiento de Dios Altísimo y el mensajero de Allah sallallahu, la instrucción de pagar el zakat. Viene de Dios Altísimo y su mensajero sallallahu, por lo que me corresponde hacer todo lo posible para defender dicha instrucción de Allah y su mensajero. A pesar de todo, los compañeros volvieron a sugerir que en esta situación, en vista de la situación, sería mejor establecer la paz con ellos. Hazrat Abu Bakr dijo: si no queréis luchar y no podéis reunir las fuerzas para luchar contra el enemigo, podéis marcharos y sentaros en vuestras casas. Por Allah, yo seguiré luchando contra el enemigo por mi propia cuenta, hasta el punto de que den incluso la cuerda para atar a patas de camello que se supone que debían de haber pagado como zakat. Así que no estableceré la paz con ellos hasta que no sea capaz de convencerles de que paguen el zakat. Hazrat Muslim Maud, Khalifatul Masih II, afirma además: este es el sello de la verdadera fe. Y esto ciertamente es tener fe. Si inculcamos esto dentro de nosotros mismos, entonces podremos difundir el verdadero mensaje del Islam. Si Dios quiere, tendrá éxito. En otra ocasión, Hazrat Muslim Maud afirma: después de la muerte del Santo Profeta Sallallahu, las tribus de Arabia se rebelaron y también se negaron a pagar el zakat. El argumento que presentaron fue que nadie, aparte del mensajero de Allah, tenía derecho a recaudar. En este sentido, Dios Altísimo se dirige al Santo Profeta Sallallahu diciendo: oh Muhammad Sallallahu, toma la limosna de su riqueza. Ellos, los rebeldes, dijeron que no estaba escrito en ninguna parte de zakat, debía ser tomado después del fallecimiento del Santo Profeta Sallallahu. Aunque este versículo se dirigía directamente al Santo Profeta Sallallahu, sin embargo, los musulmanes no aceptaron su argumento. No obstante, el mayor argumento presentado por aquellas personas que se convirtieron en apóstatas en aquella época era que nadie más que el Santo Profeta Sallallahu tenía derecho a tomar el zakat. La razón por la que cayeron en este error fue porque no consideraron que los mandamientos relacionados con los asuntos administrativos debían ser seguidos permanentemente, sino que pensaron que esos mandamientos estaban limitados sino a la época del Santo Profeta Sallallahu. El Muslim Maud continúa diciendo: esta noción es absolutamente falsa, así como los mandamientos relacionados con el ofrecimiento de las oraciones y el ayuno no terminaron con la muerte del Santo Profeta Sallallahu. De igual manera, aquellos mandamientos que estaban relacionados con asuntos administrativos y sociales no terminaron con el Santo Profeta Sallallahu. Al igual que la ocasión de que la oración en congregación, que es un acto de adoración colectiva, es necesario que estos mandamientos se establezcan también entre los musulmanes a través de los representantes del Santo Profeta Sallallahu. En otra ocasión, Hazrat Muslim Maud, Khalifatul Masih II, dice que cuando el Santo Profeta Sallallahu falleció y Hazrat Abu Bakr fue nombrado califa, en ese momento toda Arabia se convirtió en apóstata. Aparte de la Meca, Medina y una pequeña ciudad, todos dejaron de pagar el zakat y dijeron: Allah ordenó al Santo Profeta Sallallahu
toma la limosna de sus riquezas, así que nadie más tiene derecho a tomar zakat de nosotros. Así pues, toda Arabia se convirtió en apóstata y comenzaron los preparativos para la guerra. No solo convirtieron en apóstatas, sino que también se prepararon para la guerra. En la época del Santo Profeta Sallam, aunque el Islam era débil, las tribus árabes atacaban de forma individual. A veces una tribu atacaba y a veces otra. Durante la batalla de Azab, aliados, cuando los incrédulos se reunieron para atacar a los musulmanes, en ese momento el Islam habían ganado una fuerza considerable, pero no había reunido suficiente fuerza como para que los musulmanes se sintieran tranquilos ante futuros ataques. Posteriormente, cuando el Santo Profeta Sassam fue a conquistar la Meca, en ese momento ciertas tribus árabes se unieron a él para ayudarle. De esta forma, Dios inculcó gradualmente pasión dentro de los enemigos para que no ganaran fuerza y se apoderaran de todo el país. No obstante, en la época de Hazrat Abu Bakr, toda Arabia se convirtió en apóstata, a la vez, aparte de la Meca, Medina y una pequeña ciudad, en todos los demás lugares. La gente se negó a pagar el zakat y se reunieron en un ejército para la batalla. O sea, no solo se negaron a pagar el zakat, sino que también partieron para la guerra con un ejército. En algunas zonas llegaron a tener un ejército con 100.000 personas, sin embargo, en el caso de los musulmanes solo tenían un ejército de 10.000 y además estaban partiendo hacia Siria. Este era el mismo ejército del Santo Profeta Sallam que instruyó marchar hacia las tierras bizantinas y nombró a Hazrat Usama como comandante del ejército. Aparte de esto, las únicas personas que se quedaron atrás eran ancianos débiles o puñado de jóvenes. Al ver esta situación, los compañeros pensaron que durante el tiempo de la rebelión, si el ejército de Hazrat Usama partía, no habría medios para salvaguardar Medina. Por tanto, una delegación compuesta por algunos compañeros distinguidos fue a ver a Hazrat Abu Bakr. Esto se ha mencionado antes también. Surgieron que el envío del ejército debería ser tratado por algún tiempo y que cuando la rebelión fuese sofocada, entonces se podría ser enviado. Al mismo tiempo, dijeron que enviar el ejército en tales circunstancias era peligroso. Hazrat Abu Bakr respondió en un tono muy enojado: ¿queréis que la primera orden emitida por el hijo de Abu Quhafa después de la muerte del Santo Profeta Sallam sea detener el ejército que fue instruido por el propio Santo Profeta Sallam? Hazrat Abu Bakr añadió: este ejército será enviado y ciertamente me aseguraré de que parta tal y como lo ordenó el Santo Profeta Sallam. Si tenéis miedo de las fuerzas enemigas, entonces dejadme a mi lado. Lucharé contra el enemigo por mi propia cuenta. Hazrat Muslim Maud sigue diciendo: esta declaración fue una gran prueba del versículo que afirma que los creyentes adorarán a Allah y no asociarán a nadie con él. Es decir, esto se refiere a aquellas personas que permanecen firmemente alegadas al califato. Este es el sistema que se estableció a través del califato y este seguirá existiendo. El Muslim Maud dice además: la segunda cuestión era la relativa del zakat. Los compañeros le dijeron a Hazrat Abu Bakr: si no quieres impedir que el ejército se vaya, entonces haz al menos lo siguiente: llega a un pacto temporal con ellos y diles que no tardarán en pagar el zakat este año. Entonces, durante este tiempo, su frenesí se calmará y habrá una manera de acabar con esta disensión. Hazrat Abu Bakr replicó: esto no sucederá bajo ningún concepto, tampoco aceptó que el consejo de ellos. Los compañeros dijeron entonces: si el ejército de Usama se marcha, ya no nos reconciliaremos temporalmente con ellos. O sea que solo se rebelaron contra el pago del zakat. Entonces, ¿quién se enfrentará al enemigo? Solo los ancianos y los débiles permanecerán en Medina y solo hay un puñado de jóvenes aquí. Así que, ¿cómo pueden enfrentarse a un ejército de cientos de miles? Hazrat Abu Bakr respondió: mis queridos amigos, ¿sentís que no podéis hacer nada contra ellos? En tal caso, Hazrat Abu Bakr saldrá a combatirlos solo. Hazrat Muslim Maud prosigue de su narración. Esta es la afirmación de un individuo que no era un experto en el arte de la guerra y fue una declaración de quien generalmente se consideraba que poseía un corazón débil. Entonces, ¿cómo desarrolla tal coraje y valentía y de dónde provino tal convicción? Se originó en el hecho de que Hazrat Abu Bakr comprendió que se había designado como califa por Dios Altísimo y cumplir con esta tarea era su responsabilidad. Por consiguiente, era su deber enfrentarse a ellos y dependía de Allah si él concedía la victoria o no. Si Dios quería conceder la victoria, entonces ciertamente él se le concedería. Y si no quería concederse, entonces ni siquiera todo este
ese gran ejército tendría éxito. Al final, la decisión de Hazrat Abu Bakr produjo resultados extraordinarios y mencionando esto mismo Hazrat Muslim Maud declara, a pesar de la opinión de contrario de los compañeros, Hazrat Abu Bakr envió a Hazrat Usama bin Zaid junto con el ejército de Muta. Posteriormente este ejército cumplió su misión y después de unos 40 días regresó a Medina victorioso. Todo el mundo fue testigo con sus propios ojos de socorro divino y de la victoria. Tras ello, Hazrat Abu Bakr dirigió su atención al asunto de los falsos proclamadores a ser profetas y lidió con ellos de tal manera que se aplastó completamente esta disensión y no quedó ni rastro de ellos. Más tarde, lo mismo ocurrió con los que había convertido en apóstatas. Incluso las opiniones de compañeros ilustres era contraria a Hazrat Abu Bakr. Decían que cómo podía levantar la espada contra la gente que profesaba la unicidad de Dios y aceptaba el profetazgo del santo profeta Sassam y solo negaba pagar el zakat. No obstante, mostrando gran valentía y coraje, Hazrat Abu Bakr, si hoy se concediese ese permiso para abstenerse para pagar el zakat, entonces poco a poco la gente abandonará también la oración y la ayuna y tan solo quedará el mero nombre del Islam. Así, tras las circunstancias, Hazrat Abu Bakr combatió contra los que se negaban a pagar el zakat y el resultado fue el mismo, en sentido que Dios Altísimo concedió a Hazrat Abu Bakr la victoria y socorro, y de todos los que se habían desviado del camino recto volvieron. Estos relatos continuarán en el futuro si Dios quiere. He estado recordándolos continuamente estos días con relación a la situación actual del mundo, que continuad rezando y no mostréis ninguna deficiencia en vuestras oraciones. Rezad especialmente para que la gente del mundo reconozca al verdadero Creador. Esta es la única solución para salvar el mundo de la destrucción. Que Dios Altísimo conceda su misericordia y acepte nuestras oraciones. Hoy quiero hablar del miembro de la fallecido de la comunidad y después de las oraciones viernes también dirigiré la oración fúnebre. Se trata del respetado Maulana Mubarak Nazir Ahmad Sahib, que sirvió como director en Jamiat Ahmadiyya de Canadá y misionero jefe de Canadá. Falleció el 8 de marzo a la edad de 87 años. A Allah pertenecemos y al volveremos. Por la gracia de Dios era Musi, era persona extremadamente desinteresada, aparte de confiaba plenamente en Dios, ofrecía sus oraciones con devoción y comentaba con los medios que tenía. Y poseía todos los atributos de un derviche. Cada vez que le veía me parecía que tenía ante mí a una persona verdaderamente santa. En cuanto a la presentación de su familia, me gustaría mencionar que era el segundo hijo, Maulana Nazir Ahmad Ali Sahib, un excepcional misionero de la Jamaat, de la que respetaba Amina Begum Sahib. El Ahmadiyya se introdujo en la familia a través de su abuelo paterno, Hazrat Babu Fakir Ali Sahib, quien juró lealtad a manos del Mesías prometido. Posteriormente, Hazrat Abu Fakir Ali Sahib trabajó como primer jefe de la estación de tren de Qadian. Era el abuelo difunto, es decir, de Abu Bakr Ali Sahib. Poseía una casa de Qadian que era conocida como Fakir Manzil. Siguiendo las instrucciones de Hazrat Muslim Maud, del padre de Maulana Mubarak Nazir Sahib, Hazrat Maulana Nazir Ahmad Ali Sahib tuvo la oportunidad de servir por primera vez en Ghana en 1929 y más tarde fue destinado a Sierra Leona. En 1943 su padre, Hazrat Maulana Nazir Ahmad Ali Sahib, estaba regresando a Sierra Leona y durante este viaje Mubarak Nazir Ahmad y su madre también estaban presentes. Entonces ocurrió que en el curso del viaje tuvo lugar un incidente que nos inspira en la fe y el propio Maulana Nazir Sahib ha narrado este incidente. Fue un viaje de 3 meses en barco. En ese momento Mubarak Nazir Ahmad Sahib solo tenía 11 años. Durante ese viaje cayó enfermo y su salud deterioró hasta tal punto que no parecía que fuera a sobrevivir. Como ya me he dicho, el viaje era del barco. Por lo tanto, cuando estaban a punto de embarcar o quizás se cambiaron de barco, este incidente se produjo antes de que se subieran al barco. De todas formas, antes de subir al barco, Mubarak Nazir Sahib cayó enfermo. Al ver su estado, la admiración del barco le dijo a su padre: su hijo está a las puertas de la muerte y está a punto de fallecer. Si se muere durante el viaje, no tendremos ningún mortuorio a bordo del barco ni ningún medio para conservar el cuerpo, por lo que no podremos permitirle subir al barco por su hijo. Maulana Sahib insistió en subir porque había recibido órdenes por parte de Hazrat Khalifatul Masih II y tenía que subir en ese barco. La tripulación se lo permitió con la condición de que tenía que aceptar por escrito que si su hijo moría durante el trayecto tendrían que permiso para arrojar el cadáver
al océano. Cuando el capitán del barco puso esta condición, la madre Mubarak Nazir Sahib se puso a llorar y dijo: Maulana Nazir Ali Sahib, este es nuestro hijo, cojamos otro barco. Maulana Nazir Ali Sahib consoló a su esposa y le dijo: soy un misionero a quien Hazrat Sahib ha confiado una responsabilidad, no sabemos cuándo encontraremos otro barco, no te preocupes, no le pasará nada a Mubarak. Luego dijo el capitán en toda convicción: dame un formulario y enséñame dónde debo firmar. Y añadió: si muere lo podéis tirar al océano, pero os aseguro que no le pasará nada. Este era el nivel de confianza que su padre tenía en Dios Altísimo, porque había consagrado su vida y partía para predicar su fe. Así pues, creía que Dios ciertamente protegería tanto a él como a su familia. Al final, por la gracia de Dios Altísimo, aquel muchacho de 11 años no solo sobrevivió, sino que vivió hasta los 87 años y pudo servir al Islam y al Ahmadiyya. Siguiendo los pasos de sus antepasados, tuvo el honor de consagrar su vida y también estableció excelentes ejemplos de confianza de Dios mientras trabajaba por su causa. Tras completar su graduación, consiguió un buen trabajo en la institución gubernamental en la que trabajó durante varios años. Luego leyó un anuncio al Fazl en la revista de un urdu de la comunidad, donde Hazrat Muslim Maud había hecho un llamamiento para que la gente dedicara sus vidas para siempre o bien de forma temporal. Ante esto dejó su trabajo y solicitó a Hazrat Muslim Maud que aceptara su dedicación temporal. De acuerdo con las instrucciones de Hazrat Khalifatul Masih II, su primer trabajo fue ir a Sierra Leona en 1963 para servir temporalmente, y lugar donde su padre, Hazrat Maulana Nazir Ali Sahib, había servido durante un tiempo largo y había sido enterrado. Nada más llegar a Sierra Leona, se presentó de inmediato ante la tumba de su padre y en ese momento recordó las palabras de su padre. Hazrat Maulana Ali Sahib se pronunció el 26 de noviembre de 1945 en un discurso que fue cautivador. En él dijo: hoy estamos embarcando para realizar la yihad por Dios Altísimo y extender el Islam en África Occidental. El hombre está destinado a morir, por lo tanto, si alguno de nosotros muere, que sepa que no existe un lugar en el mundo, muy lejano que esté, donde incluso el más pequeño terreno no pertenezca al Ahmadiyya, por lo que es obligación de un Ahmadí joven llegar allí y cumplir con el propósito para el que hemos llegado a la tierra, y la ocuparemos con nuestras tumbas. Quería decir que había una pequeña parcela de tierra que pertenecía a la comunidad musulmana Ahmadiyya, ocupada por la tumba del misionero Ahmadí, y debido a esa la parcela había sido ocupada. Por lo tanto, nuestras tumbas requieren que entrenemos a nuestros hijos de tal manera que puedan alcanzar el propósito por el cual hemos sacrificado nuestras vidas. Por eso, en cumplimiento con la voluntad de su padre, Maulana Mubarak Nazir Sahib fue a la tumba de su padre y al llegar dijo: Labbaik, aquí estoy y he venido para responder a tu llamada. Tuve la oportunidad de servir varios lugares de Sierra Leona, pero más tarde, por la orden de Hazrat Khalifatul Masih IV, regresó a Pakistán en 1985. Cuando regresó a África, solicitó a Hazrat Khalifatul Masih IV que aceptara la consagración de por vida de forma permanente en lugar de trabajar de manera temporal, y esta solicitud fue aprobada. Ya en 1988 fue enviado a Canadá como misionero, donde estuvo sirviendo en varios lugares. En 2003 tomó la decisión de establecer el Jamia Ahmadiyya en Canadá bajo la aprobación de Hazrat Khalifatul Masih IV y fue nombrado director de esta. Sin embargo, dicha Jamia no abrió durante la época de Hazrat Khalifatul Masih IV, sino que abrió durante mi tiempo como Khalifa. Yo también confirmé el nombramiento realizado por Hazrat Khalifatul Masih IV y permaneció como director. Así pues, fue el primer director de Jamia Ahmadiyya de Canadá. Hasta 2009 sirvió como director de Jamia y luego en 2010 lo nombré como misionero jefe de Canadá y sirvió de manera excelente hasta 2018. El periodo total de su servicio llega hasta los 59 años. Incluso su periodo de dedicación temporal es esencialmente una dedicación completa. Del mismo modo, Maulana Sahib fue elegido representante de la sede central, por lo que pudo asistir a muchos jalsas y convenciones y otros programas de la Jamaat. Sus
discursos eran muy apreciados entre los propios miembros de la comunidad y también por parte de la gente, por otra gente, pues estaban llenos de inspiración y cautivaban la audiencia. En 2016 tuvo la oportunidad de representarme a mí en la colocación de la primera piedra del Hospital Nur de Guatemala. Propagaba el mensaje de la Ahmadiyya a través de artículos que luego eran publicados en los periódicos de Canadá, como el National News o Toronto Star o Ottawa Citizen. Maulana Mubarak Nazir Sahib introdujo al inglés 2 libros del Mesías Prometido, Tayaliyat e Ilahia, las manifestaciones divinas, y Farje Islam, la victoria del Islam. También tradujo el libro de Gulf Crisis, la crisis del gobierno de Hazrat Khalifatul Masih IV, la crisis del Golfo de Hazrat Khalifatul Masih IV. Le sobreviven su esposa, Amatul Hafiz Nazir Saiba, 3 hijos y 2 hijas. Como he mencionado antes, tenía muchas grandes cualidades y era un consagrado de por vida ejemplar, y especialmente un gran ejemplo para los misioneros en particular. Su vida fue la manifestación de cómo dar preferencia a la fe sobre el mundo. Siempre sirvió a la comunidad y a su verdadero objetivo, y su verdadero objetivo era mostrar obediencia al Jalifa. Como ya he mencionado, tenía un talento respecto a las conferencias y dominaba la lengua urdu e inglés con mucha elocuencia. Sus discursos tenían un profundo impacto. Su esposa Matul Hafiz Saiba escribe: vivió toda su vida en la piedad y en la rectitud. Siempre tenía en cuenta ser muy cuidadoso, incluso en cada céntimo de la Yamat, y vivió una vida muy simple. Tras irse de Sierra Leona, continuaba ayudando a muchos necesitados de forma secreta. Y añade, doy testimonio de que, aparte de ser un fantástico Waqf Zindagi, persona que ha consagrado su vida, era excelente marido y un padre afectuoso. Siempre tenía en cuenta el hecho de que la comunidad gastaba esto o aquello en él, y le preocupaba cómo podría ser el máximo beneficio para la misma. Solía decir que no podía soportar que el jalifa de la época se enfadara con él en ninguna circunstancia. Sus hijos también han escrito sobre sus experiencias y todos han mencionado que su padre creía firmemente en Allah y en la próxima vida, además que poseía una convicción firme en el Jalifato y en el Nizam, la organización y la estructura de la Yamat. Tenía mucha confianza en Allah y a menudo decía que Dios nunca le abandonaría y que siempre le ayudaría, y ciertamente esta fue la forma en la que Dios Altísimo le trató. Siempre que iba a solicitar a su gente que realizara sacrificios financieros, ya fuese como misionero jefe o si lo pedía el Amir o el presidente nacional, o incluso después de jubilarse, cuando estaba enfermo, la comunidad continuaba beneficiándose de su servicio. En este sentido, siempre solicitaba que la gente hiciera contribuciones financieras, y sus palabras tenían un gran impacto en la gente, y esto es porque primero él contribuía y luego aconsejaba al resto de la comunidad que lo hiciera. Su hija mayor escribe: siempre nos aconsejaba mantener una relación fuerte con el Jalifato e intentaba inculcarnos amor y respeto por la comunidad. Era su deseo que nosotros actuáramos siguiendo la directriz del Khalifatul Masih. Difícilmente recuerdo en una reunión en la que nos aconsejaba esto mismo, cuando sus nietos se reunían sabían que su abuelo se sentaría con ellos y les daría consejos, y que estos incluirían en el hecho de que no debían sumirse en asuntos mundanos, sino que debían fortalecer su conexión con Dios Altísimo y el Jalifato.
Su hija escribe además siempre hacía en el trabajo de la llama ciertamente se completaría y que no había ninguna duda sobre ello. Si no servíamos a la comunidad, Allah traerá otra gente que servirán incluso de una forma mejor. Su hija menor escribe un relato una vez con motivo de la construcción de la mezquita en Sierra Leona. Los obreros demandaron a sus salarios, pero mi padre no tenía suficiente dinero para pagarles. Así que Maulana Mubarak Nazir Sahib le dijo: venid mañana y os pagaré. A la mañana siguiente, cuando Maulana Mubarak Nazir Sahib salió de casa, vio que los obreros estaban allí esperando, mientras que aún no tenía dinero. En ese momento les dijo a los obreros: todavía no tengo el dinero, pero estoy suplicando a Dios, esperad un poco, Allah pronto proveerá los medios para ello sin duda alguna. Entre tanto, un coche vino rápidamente hacia él y un hombre le dio un sobre con dinero diciéndole que alguien escuchó la noticia de que estaba construyendo una mezquita y por ello esa persona había mandado algún dinero para él y que lo tomara. Pues bien, este es el de que mi padre pudiera averiguar quién había enviado el dinero. El coche rápidamente se fue tras entregarle el sobre. Estaba convencido de que Dios Altísimo había escuchado su oración y utilizó el dinero para pagar a los trabajadores. Así era el nivel de su confianza en Dios y la manera en que Allah lo trató. Muchas personas, incluidos misioneros, han escrito con gran cantidad de relatos similares a este, que demuestran su confianza en Dios Altísimo y la manera en que Allah lo trataba. Como he dicho antes, era ciertamente un erudito que practicaba lo que predicaba, lo que explica por qué sus discursos tenían un efecto tan grande y aún así era muy humilde ante el califato. Que Allah eleve su rango espiritual y permita que su progenie siga sus pasos, que acepte sus oraciones en su favor y que Allah continúe otorgando a la Jamaat tales personas que rindan un servicio altruista. En particular, los misioneros graduados en el Jamia de Canadá han escrito muchos relatos sobre cómo él les entrenaba y les enseñaba a hacer tabligh y cómo les enseñó la moralidad y la religión. Estos misioneros han podido aprender mucho de él. Por tanto, ellos deben recordar que estos incidentes no deben servir únicamente para que sean memorizados o mencionarlos a la gente, sino que estos misioneros también deben implementarlos de manera práctica en sus vidas. Que Dios Altísimo les capacite para que lo hagan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر